Esto se escuchó en Arfor. El doctor Llanes, que ya está al aire con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda Mirko? ¿Cómo anda David? Siempre un gusto hablar con ustedes. Nosotros andamos preocupados por esta nueva... No es una nueva bacteria, ¿no? Es una bacteria que reaparece, el Streptococcus, ¿no? Sí, el Streptococo, el más conocido es el Streptococcus pneumoniae, que es el causante de las neumonías. Y que dentro de las neumonías es la que dentro de las infecciones que nosotros llamamos neumonía es el que más causa neumonía. Por eso a nivel nacional hay una vacuna que es contra el estreptococo, que es todos los años, que se pone cada 5 a 7 años. En este tiempo hay una particularidad porque una de las cosas que nosotros en este tiempo vemos lo que hacemos la parte de vía respiratoria, y yo no solo hago de acá, tengo pacientes de acá, sino de mucho del interior y de otras provincias, y también del Paraguay, de que estamos viendo, no sé si muchos, pero para esta época son casos que llaman la atención. Esta bacteria tiene su modo de transmisión, cómo se contagia, cómo se contrae. Dentro de las neumonías están las que nosotros como llamamos neumonías típicas y atípicas. El Streptococcus pneumoniae produce neumonía típica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a tener tos, expectoración, fiebre y un decaimiento generalizado. Y cuando expectora generalmente es amarillento. El Streptococcus pneumoniae generalmente se contagia por vía respiratoria, eso hay que tener en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta de que no es que todo lo podemos contraer. Hay algunas personas que en lo que esta bacteria causa más o es más peligrosa. En los pacientes que tienen factores de riesgo, en los pacientes que tienen lo que se llama comorbilidades, inclusive en aquellos pacientes que no han recibido la vacuna. Ahora, cuando usted dice paciente de riesgo, ¿a qué nos referimos, Vicente? Cuando hablamos de pacientes de riesgo, por ejemplo, pacientes que tienen diabetes, que están usando antiinflamatorios o inmunosupresores como pacientes oncológicos, los pacientes que tienen insuficiencia renal, los pacientes con asma, los pacientes con EPOC. Entonces son pacientes que la defensa el mecanismo inmunológico está disminuido y la posibilidad de que tenga complicación por esta bacteria es mayor. Es decir, cualquiera puede tener neumonía, pero estos pacientes cuando lo tienen es más grave e inclusive pueden llevar a la internación, a terapia intensiva y a la muerte inclusive. Hoy el Ministerio de Salud de la Nación da una alerta, ¿no? Porque ha subido casi un 200%, es la información que estamos recibiendo en este momento, y que la mitad de los afectados son niños y adolescentes. ¿Cómo afecta o puede prevenirse esto? Es decir, ¿qué es de qué nos tenemos que cuidar para no contraer esta bacteria? Te cuento, la alerta, ¿por qué se le llama, en este momento de alerta? Porque como te decía, esta es una bacteria que puede dar neumonía en cualquier individuo, pero siempre en donde causa más daño es en las personas que te he nombrado, sí, y en los ancianos. Por eso siempre está la vacuna, está eso, sí, por un lado. Por otro lado, ¿cómo podemos hacer la prevención? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es siempre tenemos los cuidados y que hay que tener en cuenta. Por un lado, las personas que tienen factor de riesgo tienen que hacerse sí o sí la vacuna. Eso por un lado, punto 1. Punto 2, cuando tenemos síntomas respiratorios de cualquier tipo, o nos chorrea la nariz o tenemos tos, no hay que automedicarse. ¿Por qué? Porque puede ser el inicio de una infección de este tipo o después llevar a una complicación de otro tipo. En los casos de los pacientes que tienen alguna comorbilidad, tienen que usar su medicamento. Por ejemplo, paciente que tiene EPOC, tienen que usar su medicamento en forma regular, no dejarlo o hacer otra cosa. Y tener los cuidados generales, la buena alimentación, en este tiempo, como yo le digo, el tema del aire acondicionado, usarlo bien en 23, 24 grados, no hacer los cambios bruscos. Esos son los cuidados que uno tendría que tener. Estas son una de las cosas que pasan en Arfor. Vos también podés ser parte. Comunicate al 3704 64 25 13.